Hoy estamos conversando con Natalie Arias, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento político Creo. Agradecemos por atender esta invitación desde Tendencias. Daré inicio a la entrevista preguntando cuál es el eje fundamental de tu candidatura en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, qué leyes se impulsará desde el legislativo. Muchísimas gracias por esta entrevista, este espacio para poder conversar con ustedes, con Revista Tendencias. Es para mí muy importante compartir pues, nuestras propuestas y la principal de ellas es la generación de empleo de calidad. En el Ecuador todavía tenemos una gran herida social relacionada pues, a estos temas y obviamente Ecuador en este momento demanda la generación de empleo de calidad a propósito de la reactivación económica que se hace urgente para todos los ecuatorianos. Todos los hogares ecuatorianos han sufrido en alguna medida esta situación. Entonces, a eso vamos a la Asamblea del Cambio. Continuamos esta parte de la entrevista con un análisis. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son las debilidades del legislativo, teniendo en cuenta que has trabajado como asesora en la Asamblea y qué es lo que propones para transformar esas debilidades en fortalezas? Por supuesto, estamos hablando en este momento de un legislativo que está sumamente golpeado, adolece de una confianza nula con respecto pues, a la forma en la que los ciudadanos lo ven. No podemos desconocer la situación, es perfectamente comprensible después de haber tenido a 60 asambleístas relacionados a episodios de corrupción y en algunas ocasiones también pues ya procesados incluso por estos temas. Entonces, no ha sido gratuito la pérdida realmente de la confianza ciudadana y de la credibilidad de la Asamblea, pero justamente por eso tenemos que ir a trabajar por la transparencia que debe caracterizar la primera función del Estado, debe estar a la altura del momento político que vive el país. Vamos a trabajar por esa transparencia, la rendición de cuentas como una política diaria, como una constante dentro de la nueva Asamblea. Propones una reforma para luchar contra la rigidez laboral. En junio del año pasado se aprobó la ley humanitaria con la que se establecieron artículos que restaban la responsabilidad patronal del empleador hacia sus empleados, se respaldó la disminución del salario de los trabajadores, se permitieron los contratos especiales emergentes y además no se propuso un artículo que impida a los empleadores despedir a sus trabajadores. Y más bien se justificó esta situación a través de un seguro de desempleo. Con este contexto quería preguntarte, la reforma que propones contra la rigidez laboral, ¿qué postulados principales propone? ¿O será más bien una ley humanitaria 2.0? Aquí es importante un tema. En este momento Ecuador tiene un código laboral de hace 80 años que ha sido parchado en algunas ocasiones y necesitamos hablar de que el empleo sea el que se adapte a las personas y no las personas al empleo. Es importante que facilite la contratación, por ejemplo, de mujeres. Las mujeres, pues, que normalmente tenemos complicaciones para poder conciliar la vida laboral y la vida personal. Entonces, eso es lo que te va a tener como propuesta, pues, la ley de oportunidades laborales que se va a remitir a la Asamblea Nacional para su tratamiento urgente en cuanto se posesione el gobierno del cambio. También es importante mencionar que hay algunas figuras que se tienen que potenciar, como por ejemplo el contrato por tareas, entre otros. Además, aquí la contratación, el impulso a la contratación va a venir por una serie de incentivos tributarios que se tiene previstos para lograr, por ejemplo, la contratación de personas que en este momento estén recibiendo el bono de desarrollo humano. Además, los jóvenes que en este caso pues, necesitan acceder a un primer empleo para poder empezar su vida laboral también están incluidos dentro de nuestra propuesta. No se debe tocar los derechos laborales de los ecuatorianos porque lo que necesitamos es más empleo de calidad, no empleo precario. Por otro lado, también es importante porque el empleo de calidad solo puede alcanzarse a través de la inversión. Y eso es lo que le hace falta al país. En cuanto al desempleo, en el Ecuador es una de las principales preocupaciones hoy por hoy, que todos los ecuatorianos Sin tenemos. duda. En referencia a esta incertidumbre económica, tengo entendido que ofreces el impulso de la ley del primer emprendimiento. ¿Cuál es el eje de acción de esta ley? Como habíamos mencionado, los jóvenes y las mujeres son los dos grupos más excluidos de las oportunidades laborales. Para el caso de las mujeres tenemos varias propuestas, entre ellas, por supuesto, pues las que tienen que ver con la conciliación del horario
de trabajo y por supuesto de la vida personal, y además varios impulsos, créditos específicamente para emprendimientos de mujeres, que es lo que se está haciendo en este momento, lo que se puede hacer en este momento con cooperación internacional para lograr realmente llegar a esos emprendimientos de mujeres. Estamos hablando de que va a beneficiarse a cientos de miles de mujeres que en este momento son jefas de hogar y que tienen que lidiar con pues los niños, por supuesto, el hogar como tal, y además tratar de sostenerlo, porque son el único ingreso de esa familia. Entonces, a eso vamos, como le decía, la Asamblea Nacional. Y en el caso de los jóvenes, como habíamos dicho, pues los incentivos tributarios para lograr ese primer empleo. Lo importante en este caso es que tengan la oportunidad de estudiar y de trabajar si así lo deciden, si así lo necesitan. Entonces, esta es una propuesta que se complementa con las reformas que se necesitan para lograr el acceso efectivo de los jóvenes por su vocación, no por lo que dice un examen centralizado diseñado únicamente para responderle a las necesidades del gobierno y no a las de los ecuatorianos jóvenes. ¿Esta reforma laboral garantizará los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta que al trabajar por horas, pues muchas veces no hay una afiliación al IES y todos los derechos que un trabajador pues suele tener en un trabajo formal de 8 horas? Sí, por supuesto, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Aquí es importante realmente que sea el trabajo el que se adapte a las personas y no las personas al trabajo. Y además hemos sostenido, Guillermo Lazo ha sido clarísimo, no se van a tocar los derechos adquiridos en este momento, porque lo que necesitamos es empleo de calidad, empleo en el que realmente pues estén afiliadas las personas, puedan colaborar, aportar, mejor dicho, a la seguridad social, se sostenga la seguridad social con una serie de reformas, nuevamente que necesita pues una independencia, sobre todo para poder administrarse sin criterios mal llamados políticos, sino exclusivamente con criterios técnicos. Entonces, queremos ser muy enfáticos en ese sentido. No se van a tocar los derechos laborales. Obviamente, nuestra prioridad está en aquello que habíamos conversado al inicio de la entrevista, la generación de empleo de calidad. Ese es el corazón de nuestra propuesta. Para eso vamos a la Asamblea, por eso acompañamos a Guillermo Lazo en esta lucha para lograr devolverle a los ecuatorianos la posibilidad de generar riqueza a través de su trabajo y que esta riqueza pues se quede en sus bolsillos, no se vaya a los del gobierno. Entonces, como mencionábamos, pues ahí está el punto central de nuestra propuesta. Aparte del empleo, por supuesto, ¿qué otras problemáticas en este contexto de pandemia se prevén resolver a través de una ley? Aquí es muy importante, bueno, no todo se resuelve con una ley. Nuestro proyecto, por supuesto, pues el de la Asamblea es precisamente para darle el marco legal para la generación de empleo, pero también, por supuesto, para construir un código de salud que realmente tenga al ecuatoriano, al paciente como centro del sistema. No como en este momento, pues recordarán, amigos que nos escuchan en este instante, pues que se pues vetó totalmente el último código laboral y en realidad pues era un veto que se produjo por otras causas, pero fue mejor en ese sentido porque era un código absolutamente centralista diseñado a la medida de la ex ministra que utilizó pues como plataforma política el Ministerio de Salud y desde allí vienen los problemas que ahora reventaron el año pasado en la parte más crítica de la pandemia que hemos vivido hasta este punto y que además también pues develaron cuáles son las debilidades del sistema que tenemos. Entonces, eso es importante también allí y hablar de prevención implica necesariamente hablar de agua potable en el país. Un sistema preventivo de salud demanda que todos coordinemos, el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y también con la parte pertinente desde la Asamblea Nacional para tener agua potable en todo el país, no excluir al 40% de la población que en este momento todavía no tiene agua potable por tubería en sus viviendas. ¿Un mensaje que quieras dar a quienes te escuchan? Sí, por supuesto. Este 7 de febrero estamos escasamente ya a 10 días de poder escoger a un hombre con credenciales, las que se necesitan para poder administrar un país en tiempos de crisis. Estamos hablando de experiencia, de liderazgo y sobre todo de capacidad para cambiar al Ecuador. Vamos a votar confiados, tomando por supuesto las precauciones para evitar más contagios de COVID en el país, todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlos,
pero vamos a votar, porque esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ahora mismo aprovecho el espacio para decirles que en el caso de los asambleístas nacionales y por supuesto los provinciales, deben votar en plancha, porque de otra forma su voto no sería válido. Las organizaciones políticas han definido un grupo de candidatos, se votará por partidos políticos, por movimientos políticos y ya no por perfiles, personas o candidatos individualmente. Entonces, les decía, estamos a 10 días del Ecuador de oportunidades, siempre que escojamos bien a la única persona que tiene en realidad la capacidad para cambiar el Ecuador, Guillermo Lasso.